Vamos a elevar una oración para empezar el sermón de la mañana. Buen Dios, buen Padre que estás en el alto cielo, Señor, te agradecemos porque permites que después de unos días de ausencia, por lo menos en mi persona, pueda estar de nuevo aquí con los hermanos. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú derramas sobre nosotros, por el estudio interesante de la escuela sabática. Deseamos, Señor, que cuando esté ahí colgado, que pueda ser de beneficio para muchos y de bendición. Y ahora, Señor, tal como hemos cantado, sin duda alguna, queremos trabajar en esta viña, porque sabemos que hay mucha labor aún por hacer. Hay muchos aún que tienen que conocer este mensaje. Y te rogamos que nos ayudes para que seamos esos instrumentos en tus manos, que les hagamos llegar. Gracias, Señor, porque tú has levantado este ministerio, que a través de las conferencias, publicaciones, folletos, etcétera, etcétera, sermones, escuelas sabáticas, está llegando mucha gente. Y nos emociona ver cómo tanta gente, Señor, por aquellas casualidades, está encontrando las conferencias y está aceptando tu verdad. Señor, te ruego ahora que tu Espíritu esté conmigo, para que sean tus palabras, Señor, las que sean aquí dichas, y que este tema, Señor, pueda ser de bendición, en primer lugar para mí y para todos aquellos hermanos y amigos que lo oigan. Que tu paz quede con nosotros, que nos ayudes, Señor, a mejorar nuestra condición cristiana, a santificarnos, a prepararnos para ese día ya no muy lejano en el cual vendrás a buscarnos. Que tu paz quede con nosotros y nos perdone, Señor, los pecados. Que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues con una semana de atraso, hoy hacemos el sermón, puesto que nos tocaba la semana pasada, también a Ángel le tocaba la semana pasada la escuela sabática, y bueno, tanto él como yo estábamos constipados. Y bueno, Dios ha permitido que ya estemos restablecidos y podamos estar aquí. Me gustó en parte porque, bueno, Fanny por finalmente se estrenó nuevamente, que ya tocaba. Pero es verdad lo que tú decías, el estrado impone, y el estrado impone. Yo no sé si tal vez hace 40 años que estoy haciendo sermones y cada vez que lo hago me impone. Impone, no sé por qué. Pero es una responsabilidad tener que presentar la palabra de Dios, desde luego. Y uno intenta pues, hacerlo lo mejor posible. Por eso pedimos que el Espíritu Santo dirija, porque es esencial. Bien, estamos ya en el capítulo 3, siguiendo el libro de Esther, estamos ya en el capítulo 3, donde ya empieza, por así decir... Ah, sí, ¿no va? Pues lo tengo en marcha, ¿Qué ruido? A ver, ¿ahora sí se oye bien? ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Probando micro? ¿No se oye bien? No se oye, yo lo tengo conectado. No sé, ¿hay algo más para tocar? Bueno, tomo el de mano en todo caso. Bien cerca de la boca, ¿no? Si no, no se oye bien. Muy bien. ¿Que tendré que usar la izquierda porque tengo que cambiar esto? No sé, la izquierda no me sirve para nada. Cuando me digas, lo veremos. Sí. Pues bien, recapitulamos. Yo no se ha oído nada de lo que hemos dicho. Sí, bien. Bien, pues como decíamos, vamos a presentar el capítulo 3 del libro de Esther. Y es un capítulo ya, por así decir, que empieza... Sí,
Tenéis que perdonar que hemos tenido algunas dificultades técnicas con el micro y hemos tenido pues que cambiar de micrófono y bueno, es lo que pasa con el directo. Muy bien. Si os parece, vamos a hacer un recordatorio del capítulo 2 que estuvimos estudiando hace, no sé, 5 o 6 semanas. El capítulo 2 encontramos que había un llamado a todas las doncellas del reino para escoger la sustituta de la reina Vasti, que había sido llamada a la presencia del rey y no quiso acudir, ¿verdad? Entonces se hizo un llamado a todas las doncellas que había en el imperio, en las 127 provincias, para escoger una nueva reina. Vimos cómo de todas ellas se escogía una, que precisamente era Esther, una chica judía, pero que ella no había confesado de qué nacionalidad era. Y al final del libro, del capítulo, mejor dicho, vemos que hay una conspiración contra el rey. Y Mardoqueo, oyéndola, sabiendo de ella, la denuncia. Y el rey salva la vida, si no, podía haber fallecido. Se dice que unos años más tarde el rey falleció por una conspiración de estas. Alguien que no le avisó y le tocó padecer eso. Muy bien, pues vamos ahora pues a dar paso al capítulo 3. Y veréis que es un capítulo interesante, puesto que tiene aquí una serie de numerologías y una serie de cosas que desde luego atraen y llaman mucho la atención. ¿Se oye bien? ¿Sí? Bien. El subtítulo de este capítulo es Amán trama la destrucción de los judíos. Y veréis cómo este capítulo es totalmente contemporáneo a nosotros. Es decir, eso está escrito hace 2400 años, pero es como si fuera para hoy. Todo lo que encierra el capítulo. Dice el versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadeta Apageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Es decir, que esto demuestra que Amán fue hecho el segundo, ¿verdad?, en poder en el reino. Vemos, he tomado la paráfrasis que dice el comentario bíblico adventista acerca de este capítulo. Y luego veremos también lo que dice Ellen White en Patriarcas y Profetas al respecto de él. Dice, después de estas cosas, el comentario bíblico, tomo 3, página 472. Se indica así un periodo indefinido, quizá de considerable duración. Los sucesos de este capítulo acontecieron, se cree, sobre el año 474 a.C. Era el año 12 del reinado de Asuero. Se habla de Amán. Dice, primero se presenta a Asuero en el capítulo 1, si lo recordáis. Después a Mardoqueo y a Esther en el capítulo 2. Y finalmente aparece Amán en el escenario como gran visir o primer ministro en este capítulo 3. Hay un capítulo para cada uno de ellos, ¿verdad? Según la tradición judía, Amán era descendiente directo de Agag, rey de Amalek, en la 16ª generación. Y luego veremos, porque en la escuela sabática hemos hablado algo de ello. Pues veremos cómo hay unas coincidencias aquí. Habían pasado 5 años desde que Esther fue proclamada reina. Versículos 2 y 3. Dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Veamos qué nos dice el comentario. Los siervos del rey, dice, eran los funcionarios subalternos de la corte, de la categoría a la cual pertenecía Mardoqueo. Se arrodillaban y se inclinaban. Dice, es decir, se postraban delante de Amán en la forma usual del cercano oriente. Este acto implicaba sumisión, lealtad y obediencia a Amán como segundo, ¿verdad?, mandatario del reino.
había mandado. Quizá el rey había ascendido a Amán desde una posición inferior. La orden especial requería que todos, aun los que podrían haber sido antes superiores a Amán, se postraran delante de él. Mardoqueo dice, ni se arrodillaba. En vista de que el pueblo hebreo se postraba no solo delante de los reyes, según 1 Samuel 24:8, sino ante los superiores en general, o bien delante de quienes deseaban honrar, según Génesis 23, no resulta enteramente claro el motivo de que Mardoqueo no quisiera arrodillarse delante de Amán. Es evidente que este era gentil, pero Abraham se inclinó ante gentiles. Recordemos los hijos de Ed, que él fue a comprarles esa cueva para enterrar a Sara. Dice que se inclinó como señal de reverencia hacia ellos, de agradecimiento, pero no de adoración. Mardoqueo rehusó dar a Amán una reverencia que solo pertenecía a Dios. Por eso él no quiso arrodillarse ante Amán. Hubo 3 jóvenes hebreos en tiempos del reinado de Nabucodonosor en Babilonia, que rehusaron inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey hizo erigir en el valle de Dura. Todos lo recordamos ese hecho, ¿verdad? Como consecuencia de su negativa a adorar la imagen, fueron lanzados vivos a un horno de fuego. Pero, ¿qué pasó con ellos? El mismo Jesús los protegió de sufrir esa muerte horrenda de ser quemados vivos. Ni sus ropas se quemaron, ni siquiera olían a humo, y habían estado paseándose por ese fuego. Dios los protegió, haciendo un gran milagro delante del rey y de todos los cientos reunidos en el valle que debían adorar la estatua. Dios protegió a aquellos jóvenes que no quisieron inclinarse ante aquella estatua inmensa de oro que el rey había erigido, como queriendo decir, mi reino será eterno, será para siempre, ¿verdad? Es un suceso paralelo a lo que estaba expuesto Mardoqueo, al no adorar al orgulloso Amán. No a morir a la hoguera, pero sí a ser ahorcado, como veremos luego en el capítulo 5. Además, los 2 acontecimientos son también paralelos a la persecución que recibirán los hijos de Dios en la gran tribulación que está próxima. Tanto el suceso de Dura, de esa adoración, como el de Mardoqueo, tiene que ver con la tribulación que padecerán o padeceremos aquellos fieles al final. Recordemos, la cuestión será por ¿a quién adoramos? ¿A quién adoramos? ¿Adoramos al Dios del cielo respetando su día? ¿O adoramos a la bestia, al falso profeta, respetando el día que ellos también tienen? Hay paralelismos, por eso decimos, es un libro antiguo, pero es como si fuera para hoy, escrito para hoy. Versículo 4, dice, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Aquí sí que Mardoqueo declara de dónde es. Les dice que es judío. Y los judíos eran un pueblo especial, distinto a los demás. Dice el comentario, hablándole cada día. La persistencia con que los funcionarios compañeros de Mardoqueo trataban de conseguir que éste obedeciera el edicto de inclinarse ante Amán, significa que sus colegas lo estimaban mucho. Fijémonos que primero le dicen a él, oye, pues cede, inclínate, ¿verdad? Es decir, que procuraban su bien. Procuraron darle una buena oportunidad antes de denunciarlo. Desde el punto de vista de ellos, era un serio precedente. Si podía burlarse así un decreto real, ¿qué sucedería con otros decretos? ¿Qué podría suceder, no? Bueno, podría ser un hazmerreír el rey, ¿no? Posiblemente. Les había declarado, dice, quizá Mardoqueo les explicó que su religión le prohibía adorar a hombre alguno. Aparentemente no se había sospechado en cuanto a la raza de Mardoqueo. En apariencia e idioma, tanto él como Esther parecieran haber sido considerados como persas. Por eso ella se la tomó también, como posible candidata a reina. Si hubiesen sabido que era judía, hubiesen cambiado las cosas posiblemente.
Versículo 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Mira, aquí entra el orgullo humano, ¿verdad? Tú tienes una jerarquía, los demás están supeditados a ti, estás esperando esa reverencia, y hay uno que no te la da, que no te la otorga. Pues claro, se llenó en ira, dice. Dice en la página 472 el comentario: vio Amán. Es evidente que la falta de respeto de Mardoqueo fue advertida por Amán solo por intermedio de los siervos del rey, porque lo denunciaron. El proceder de Mardoqueo y la explicación significaban que los judíos, por donde quisiera, se oponían a Amán. El abierto desafío de Mardoqueo, manifestado osadamente en la misma puerta del palacio, no podía significar sino una cosa para Amán: conspiración. Y no solo de uno, sino de todo un pueblo. Por lo menos así lo interpretó Amán. Y si Mardoqueo justificaba su conducta con motivos religiosos, todos los que pertenecían a su religión también debían ser implicados. Ha fallado uno, me ha deshonrado uno, pero voy a por todos, a por toda su raza, a por todo su pueblo. Era tajante, ¿verdad? Versículo 6, luego veremos al respecto de esto. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, a todo el pueblo. Tuvo en poco, dice el comentario. Si Amán solo hubiese informado a Jerjes que uno de los funcionarios subalternos de la corte desobedecía su edicto real, seguramente Asuero habría condenado a muerte a Mardoqueo. Pero este, como judío, aún lo había insultado. Por lo tanto, había que castigar a los judíos como nación. Si los judíos y su religión eran un obstáculo en el camino del orgullo y la seguridad de Amán, había que sacrificar a ambos. De un plomazo me los saco a todos de encima. Ya no me van a estorbar más. Procuró Amán destruir, dice. Las matanzas en gran escala no eran desconocidas en el antiguo cercano oriente, donde el derecho a la vida bien podía depender del capricho de un déspota. Cerca de medio siglo antes de esta época había habido una matanza general de los magos, cuando ascendió al trono Darío Histaspes, padre de Jerjes. Y medio siglo antes de esta matanza se había perpetrado un genocidio contra los escitas. Es decir, que no era algo nuevo, parece ser que era una costumbre. Ya sabemos que normalmente cuando un pueblo conquistaba a otro pueblo, ¿qué solían hacer? Todos fuera, ¿verdad? Todos fuera, para que no hubiera represalias, si los chicos crecían, etcétera, etcétera. Coll a terra, todos cabeza cortada. Y se ve que era pues algo usual. Pues precisamente eso será lo que sucederá en la gran persecución que sufrirán los fieles a Dios. No será la persecución levantada contra uno. ¿Cuántas veces hablamos del tercer Elías, verdad? Pero no solo será la persecución contra uno, sino contra todo un grupo que estará esparcido por todo el mundo. Contra todos ellos será esa persecución. Versículo 7. Dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bueno, aquí empiezan a salir unos numeritos que luego veremos. Fue echada Pur. Desde tiempos inmemoriales, nos dice el comentario, se ha practicado en el cercano oriente la costumbre de echar suertes como un medio para determinar si una ocasión es favorable o no para ciertos proyectos. ¿Os acordáis los discípulos cuando murió Judas? ¿Verdad que el pasaje dice que echaron suertes para escoger a otro, entre Matías y no recuerdo el otro cuál era? No sé si era José, no recuerdo. Y la suerte cayó sobre Matías, ¿verdad? Y fue contado con los 12. Bueno, esto fue un error,
porque el que tenía que haber sido contado con los 12 era Pablo, y no este. Pero bueno, era costumbre echar suertes. Dice, se echaba la suerte por medio de dados, de astillas de madera, de lonjas de pergamino, por medio de piedras blancas y negras y en otras formas. Los judíos creían que la providencia velaba de alguna manera especial cuando se echaban suertes. Y aquí nos habla de Proverbios 16:33, donde dice que parece ser que Jehová pues, ha escogido en la suerte, ¿no? Y suponían que los asuntos decididos de esa manera estaban de acuerdo con la voluntad de Dios. Pareciera que Amán hizo que se echaran suertes primero para determinar el día del mes y después el mes. Adar. Es indudable que la suerte indicó el día 13 del mes de Adar, el 12º y último mes del año. Nisán, como Adar, es un nombre babilonio. Adar corresponde aproximadamente con nuestro mes de marzo. El mes primero, mes de Nisán o Abib, como era llamado anteriormente, mes de la Pascua judía, recordemos. Fue en ese tiempo que salieron los israelitas de Egipto, en el mes de Nisán, ¿verdad? Conmemoraba la salida de Egipto, conmemoraba la libertad de esa esclavitud. Se decretaba ley de exterminio para el pueblo judío en esa misma fecha, en Pascua. Es tremendo. Año 12º del rey Asuero, es decir, año 12. 5 años después de escoger a Esther como reina. Era en el 7º año de Asuero. Entonces vamos a ver aquí el significado pues, de este número, 5. Hemos puesto algunas cosas, no todo lo que hay, pero algunas cosas significativas. El 5 es igual a la hora 11ª del día judío, que serían las 5 de la tarde. Bueno, sabemos que para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana, que era la primera hora, y terminaba a las 6 de la tarde, que era la hora 12ª. Entonces, la 11ª, ¿qué era? Las 5 de la tarde, ¿no? No falla. Es decir, la hora que estamos viviendo actualmente en el mundo en relación al fin de la historia del mismo. Por tanto, el 5 es el mensaje del ministerio del cuarto ángel, la verdad presente que se está predicando ahora. Esa es un significado importante del 5, la 11ª hora en la que estamos. 5 también son el grupo de las heridas que sufrió Cristo. Primera, latigazos y corona de espinas. Ese fue un grupo. Segunda, clavo en mano derecha. Tercero, clavo en mano izquierda. Cuarta, clavo en los pies. Y la quinta, herida en su costado izquierdo. 5 grupos de heridas. También 5 grupos de descubrimientos de Ron Wyatt. Primero, el arca de Noé, anclas de piedra y la casa de Noé. Segundo, Sodoma y Gomorra. Tercero, cruce del Mar Rojo por israelitas y carros y huesos del ejército de Faraón en el fondo del mar, en un puente formado de arena sumergido, como a 30 metros de profundidad. Cuarto, el monte Sinaí en Arabia, la peña de Horeb y el altar del becerro de oro. Y quinto, lugar de la crucifixión de Cristo, el arca de la alianza y el verdadero sepulcro de Jesús en el jardín. 5 grupos. De esto tengo que dar gracias a Ángel, que me pasó estos datos. 5 son también la distribución del campamento israelita alrededor del santuario. Norte, sur, este y oeste. 4, más en el centro, rodeando el santuario, ¿quién estaba? La tribu de Leví. 5 grupos, ¿verdad? La mano son 5 dedos y el White lo relaciona con el costado traspasado de Jesús en Habacuc 3:4. Conflicto inminente. Vamos a leer esta nota. El capítulo 10, titulado El glorioso triunfo final, página 123. Dice ella, solo queda un recuerdo. Nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. Aquí está hablando de la eternidad. En su cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice,
Su resplandor es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz, y allí mismo está el escondedero de su poder. Habacuc 3:4. En sus manos y su costado, heridos, de donde emanó la corriente purpurina que reconcilia al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador. Allí mismo está el escondedero de su poder. Sabemos que ella utilizó para este pasaje la versión de King James, ¿verdad? Del rey Jaime. Y allí en una nota adicional ponía, en vez de mano, ¿qué? Costado, ¿verdad? Ese costado es donde emanó esa corriente purpurina, hablábamos en la escuela sabática de ello, ¿verdad? Que es lo que realmente nos salva. Y muchos no quieren aceptarlo. Y lo hemos dicho, ¿no? Si no aceptas esto, no aceptas lo que es el Espíritu Santo también, ¿eh? Y por eso un error conlleva otros errores. Por eso cuando no se acepta el Espíritu Santo, pues ya no se aceptan ciertas verdades que hoy toca, ¿eh? Y no se comprenden. Y uno va cojo y se cree pues hijo de Dios, y se cree pues un santo, y se cree salvo, y está perdido. Esta es la tristeza, está perdido. Termina la nota diciendo, poderoso para salvar por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas de su humillación son su mayor honor. A través de las edades eternas, las llagas del Calvario proclamarán su alabanza y declararán su poder. Es algo que recordaremos toda la eternidad, cada vez que veamos a Cristo. Esas marcas en sus manos, en su costado, en sus pies, ¿eh? Lo que hizo el cielo por nosotros. Vamos a ver ahora el significado de Amán. Se dice que es un nombre de origen árabe, que significa el magnífico. También significa paz y amnistía, según el diccionario. Como hemos dicho al principio, parece ser, según la tradición judía, que Amán era descendiente de Agag, rey de Amalek. ¿Os suena Amalek? Hemos hablado hoy, ¿no? ¿Verdad? De Amalek. Que lucharon contra Israel en Refidim, en la peña de Oreb. Después de que nos has sacado al desierto para matarnos de sed, ¿dónde está ahora Dios? ¿Verdad? Etcétera, ¿eh? Y fueron vencidos por Josué. Por eso odiaba tanto Amán a los judíos, porque era descendiente de estos amalecitas. Era descendiente, por eso odiaba. No solo quería quitar de la tierra a uno, sino a todo el pueblo, por lo que me hicieron a mi pueblo cuando salieron de Egipto. Era una venganza, ¿eh? De personalidad seductora y tenaz, Amán es un hombre arriesgado, decidido y orgulloso, el cual va hasta las últimas consecuencias para lograr lo que se propone. Sus mayores cualidades, dice aquí, pero bueno, yo diría que sus mayores defectos, son la perfección y la ambición. No ambicionaba él poder, ¿verdad? Y lo iremos viendo más adelante, ¿eh? Amán tal vez también significa magnífico, grandioso, quizá conectado con el dios Elam, incluso, con el dios Elam, ¿eh? Humán, como también se le llama, o Umban, hijo de Amedata, nombre persa, un agageo, según Esther 3, que dice de él, y alto oficial de la corte de Asuero, Jerjes. Josefa afirma que era pariente de la casa real amalecita. Se conocen dos reyes amalecitas de nombre Agag, en Números 24 y en 1 Samuel 15. Esta relación explicaría el profundo odio de Amán por los judíos y su deseo de destruir no solo a su enemigo personal, Mardoqueo, sino a la nación entera que había sido archienemiga de su pueblo. Favorito del rey Jerjes, Amán estaba muy molesto y frustrado porque Mardoqueo rehusaba rendirle los honores que él sentía que le correspondían. Por tanto, hizo planes para destruir a todos los judíos. Parece mentira, ¿no? Una sola persona que pueda tener ese poder de hacer así y quitar de la tierra a todo un pueblo. Es tremendo. ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá en un futuro? Ya lo iremos viendo. El comentario bíblico no explica sobre el día 13. Solo dice que en la suerte echada salió el día 13.
13 es igual a 12 más 1. ¿Os acordáis de un famoso piloto español? Que era muy, ¿cómo se llama?, supersticioso. Y en vez de decir 13, siempre decía 12 más 1. Ángel Nieto, ya está fallecido. La Biblia dice que Dios iba a borrar la memoria de Amalek para siempre. Quizás él lo sabía. Eso sucediera, ¿no? Sí, sí. Sí, dice el hermano Javi que él sabía que la Biblia decía que Dios iba a borrar de la tierra a los amalecitas. Y él pues quería evitar eso, ¿no? Por eso quería sacar al pueblo judío de en medio. 12 apóstoles y el 13, ¿quién es? El Mesías, ¿verdad? Satanás lo imita y se hace el 13 suyo, se pone en lugar de Jesús. El 13 representa un renacimiento tras la muerte en numerología ocultista, cábala y sociedades secretas. Bueno, en definitiva, en parte es así, porque Cristo murió, pero resucitó y era el 13, ¿verdad? 12 apóstoles y el 13. ¿Y eso os recuerda algo? Eso me lleva a mí a 16 años atrás, cuando en las primeras conferencias se presentó el dólar, su significado y todo lo que conlleva. Esto lo presentó Víctor en las primeras, no recuerdo qué número era de conferencia, pero era dentro de las 10 primeras. ¿La primera mismo? ¿La primera? Puede ser, no lo recuerdo ahora. Sí, bien, aquí vemos la parte frontal del billete del dólar y vemos el anverso, la parte de atrás. Y ahí pues, aquí salen unos 13. Salen unos 13. ¿Recordáis cuando murió, no cuando murió, cuando subió al poder Juan Pablo II? Las horas, las fechas, todo. ¿O era Francisco? No, parece que era, no sé, Víctor seguro que lo sabe bien. O en la muerte tal vez. Sí, que todo daba 13, ¿no? No, es que creo que fue al cambiar de papa, incluso la fumata daba 13, la hora de la fumata, y había una serie de acontecimientos que daban 13, ¿no? Y por eso aquella conferencia del Vaticano y el 13, ¿no? Que creo que era esta, ¿no? Posiblemente sería la primera. No recuerdo porque ya son tantas que ya uno pierde la memoria. Pues muy bien, vamos a desgranar un poco ese billete. En primer lugar, aquí lo que indica la flecha, ¿qué vemos aquí? Bueno, parece así un poco borroso, la fotografía no es muy buena, pero esto es un búho. El búho dicen que es el animal que representa al ojo que todo lo ve, ¿no? Que está ahí subido en una rama y observa los ratones, lo observa todo. Y en la cábala, en la masonería, se lo tiene pues como eso, el ojo que todo lo ve, el búho. ¿Qué hace un búho ahí en un billete del dólar? Ahí chiquitito, ahí metido en un rincón, ¿no? Bueno, ¿qué más? En esta otra parte vemos una pirámide que si contamos los niveles, ¿cuántos tiene? Hay 13 niveles. 13 niveles. Y luego está el ojo, que todo lo ve, que muchos dicen, bueno, es Dios, ¿no? Es Dios, no es el Dios del cielo, es otro Dios, es otro Dios. Luego aquí tenemos unas frases, annuit coceptis, ¿no? Coeptis, que eso significa aprobar, emprender, o lo que es lo mismo, favorece nuestras empresas, ¿no? Es decir, ese ojo que todo lo ve favorece nuestras empresas, ¿no? Luego tenemos aquí en la parte izquierda del dólar, tenemos una ave que parece un águila, más bien podría ser un ave fénix, por así decir. Y si contamos, en una garra de la derecha tiene 13 flechas. Y en la garra de la izquierda, 13 hojas. Aquí una se ha quedado escondida, en la foto no ha salido. Y luego en el escudo hay 13 barras, por así decir. ¿Por qué 13? ¿Sabéis? Fueron 13 los firmantes, ¿no?, de la Constitución americana. Fueron 13 también, que se dice que eran masones también, ¿no? Pero nos damos cuenta de la importancia del 13. Luego hay esta frase, novus ordo seclorum, que es nuevo orden secular o nuevo orden mundial. Todo eso ya estaba establecido. En esas cartas Inguo de Steve Jackson salen estas cosas. Como todos estos planes estaban establecidos.
para llevar el mundo a un nuevo orden mundial. Y lo que hoy estamos viviendo es, bueno, el resultado de llevar al mundo a ese nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque gracias a esta pandemia todos estamos sometidos. De momento hay muchos que no se quieren vacunar, pero hay países que están obligando ya a ponerse la vacuna. Y aquí en España, tarde o temprano, también llegará. Todos tendremos que pasar por el aro. Ya hemos dicho que eso no tiene nada que ver con la marca de la bestia, nada. Pero sí que es un ensayo para cuando llegue esa marca. Es un ensayo. Bien, pues aquí vemos la importancia del 13 ya en el billete del dólar. Hay otra cosa que me olvidaba. Al lado de la pirámide, a la izquierda, veis que hay como una cola de ¿cómo se llama esta serpiente? Cascabel, ¿no? La serpiente de cascabel, que tiene también, ¿cuántos anillos? Si los contáis, hay 13. También 13 anillos. No recuerdo más cosas, pero eso es lo que contiene. Y el 13 es el número que salió en ese sorteo. Es paradójico, ¿no? Ya en aquellas épocas, el 13. Pero no solo vamos a quedarnos ahí. Versículo 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. ¿Era verdadero esto? ¿Era verdad? Un pueblo, dice el comentario. Un gran número de los judíos exiliados habían preferido permanecer en los países a los que habían sido llevados cautivos. Josefo hace notar que los judíos babilonios, más ricos e influyentes, estaban poco dispuestos a abandonar su patria adoptiva y se quedaron allá. Es evidente también que en esa época había una numerosa colonia judía en Susa. Y es verdad, había muchísimos, era la capital del reino, había más judíos. ¿Qué suelen hacer los extranjeros cuando vienen a un país? ¿Qué suelen hacer? Ir a la capital, ¿no? Que se cree que es donde hay más posibilidades de trabajo, etcétera, ¿no? Se suele hacer esto. Pues ellos, lógicamente, se condensaban más en la capital. Sus leyes son diferentes, decía Amán. Una acusación verdadera, pero un débil argumento para destruirlos. Y más aún si se tiene en cuenta que los persas permitían que todas las naciones subyugadas mantuvieran su religión, sus leyes y sus costumbres. Es decir, que para el rey no era ningún problema eso. Les daban libertad para que mantuvieran su identidad. Su Dios, su religión, sus leyes, les daban esa libertad. Dentro del vandalismo que era el conquistar un reino, pero había unas ciertas leyes, ¿verdad? Una cierta civilización que permitía que a los conquistados se les dejase, pues, cierta libertad para seguir confesando su fe, etc. No guardan. Bueno, aquí es otra historia. Esta acusación no era cierta respecto a las leyes en general. Una situación tal solo podía surgir cuando un edicto real requería que un judío violara sus creencias religiosas. Pero las leyes de los medos y persas, por lo general, eran justas. Y los judíos, sin duda, las obedecían de buena gana. Si no hubiese sido así, no habrían disfrutado de la buena voluntad que con frecuencia se les mostró. Por medio del profeta Jeremías, Dios les ordenó estrictamente que fueran ciudadanos pacíficos, respetuosos de las leyes donde quiera que estuviesen y que incluso orasen por ese país. Eso les pidió el profeta Elías. Jeremías. Versículo 9 dice, si place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Es decir, él buscaba con mentiras. ¿Qué pasó con Cristo? ¿No fue con mentiras que lo acusaron? Testigos falsos. Es que este ha dicho que en 3 días va a destruir el templo, lo levantará y tal y cual. Testigos falsos. Era un juicio, una mofa. Pues él hacía lo mismo, estaba haciendo lo mismo con el pueblo de los judíos. Yo pesaré, dice, era difícil que Asuero pudiera considerar semejante acto de genocidio, según lo pensaba Amán, como algo de poca importancia. Pero Amán inmediatamente dio fuerza a su propuesta con el ofrecimiento de un soborno de tal magnitud que ni siquiera un rey podía ver con indiferencia.
10.000 talentos. Fijémonos, si se toma como base el talento liviano babilónico, esta cantidad representaría unos 301.320 kilos, lo que es lo mismo 301 toneladas de plata. ¿Cuán rico era este hombre? ¿Cuán rico era? ¿Qué poder tenía, verdad? Que hasta eso quería darle al rey para que hiciera el decreto de extirpar de la tierra a todo ese pueblo, ¿eh? Versículo 10, dice, entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Gageo, enemigo de los judíos. El anillo, dice, evidentemente se trata de un anillo que sirve de sello, pues se lo empleaba para sellar y firmar documentos. Los anillos de este tipo eran conocidos entre los persas, aunque los sellos en forma de pequeños cilindros eran más comunes. Se conserva uno de estos perteneciente a Darío, padre de Asuero, en el Museo Británico. Al tener en su poder el sello real, Amán tenía la autoridad necesaria para emitir cualquier decreto que desease. Tenía carta verde. Tú decreta lo que quieras. Toma, aquí está el sello, lo sellas y que se cumpla. Porque no se podían cambiar las leyes en ese imperio, ¿eh? La palabra de Amán tenía, pues, igual validez a la del rey y éste le dio, en efecto, completa autorización para actuar como él deseara. Versículo 11 dice, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Claro, aquí el rey estaba engañado, ¿eh? Estaba engañado. Pero bueno, es lo mismo que pasó con otros reyes, ¿no? También en la antigüedad, ¿eh? La plata sea para ti, dice, da la impresión de que Asuero rehusó el soborno. Si bien la guerra que sostenía contra Grecia había empobrecido el tesoro real, parecería que Asuero consideró que no era el momento apropiado de recibir el dinero ofrecido a cambio de la vida de un pueblo. Herodoto narra que en cierta ocasión Jerjes Asuero rehusó aceptar una oferta semejante a la de Amán hecha por uno de sus súbditos. Bueno, parece un rey un poco íntegro, ¿no? Por lo menos en este aspecto. Versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo, lógicamente, del rey. Se dice que había escribanos en palacio para redactar los decretos reales, ¿eh? Los sátrapas eran virreyes que gobernaban en las distintas provincias del imperio. Los capitanes eran responsables ante los sátrapas, tendrían que rendirles cuenta, ¿eh? Los príncipes parece ser que eran los gobernantes autóctonos o jefes de las tribus conquistadas, que disfrutaban de considerable autonomía local. Ya lo vimos en capítulos pasados, ¿verdad? Cómo tenían una cierta libertad, ¿eh? Para poder, pues, ejercer sus leyes en sus pueblos, ¿eh? Y a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Es decir, que no podían haber dudas al respecto, ¿eh? De ese decreto. Versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, y está en el versículo 13, ¿eh? Que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Los correos entonces iban a caballo, recorrían la distancia que podían aguantar el caballo a galope. Por tanto, había distintos establos donde podían proseguir viaje con nuevos jinetes y nuevos caballos de refresco. No es como hoy, no tenían el correo electrónico, ¿eh? No tenían el WhatsApp, no tenían el Messenger, ¿no? Tenían que ir a caballo, ¿eh? El edicto se suscribió en diferentes cartas con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres de cada una de las provincias. Debía ejecutarse el edicto en un mismo día, el 13 del 8º mes, que es Adar, y apoderarse de todos sus bienes. ¿Perdona? Del 12º, ¿qué he dicho? Del 8º he dicho yo, pues lo he inventado, pues. El 13 del 12º mes, ¿eh?
Eso mismo sucederá en la persecución final. Cada país en sus respectivos idiomas dictarán leyes opresivas. ¿Copiadas de dónde? De los Estados Unidos, que es de donde saldrán, contra los observadores del sábado. Y también se determinará un día para ejecutar pena de muerte sobre los que no quieran acatar dichas leyes. ¿Será el 13? No sabemos, pero ahí está el 13, ¿verdad? Pero eso pasará. Sabemos cómo habrá una ley que decretará un día de exterminio y que antes de que llegue ese día de exterminio, Cristo aparecerá. Veremos esa nube negra que se va acercando a la tierra y se va haciendo luminosa, ¿verdad? Y bueno, se abrirán las puertas de los muros de las cárceles, etcétera, etcétera, y Cristo dará libertad a su pueblo. Versículos 12 y 13. Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Versículo 13 dice, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. Del mes primero al 12º, ¿cuántos meses van? Son 11, ¿verdad? No falla, la cuenta no falla, ¿es casualidad? Significado del 11, se dice que quiere decir aprobado por ley divina, ¿verdad? ¿Dios iba a aprobar destruir definitivamente a su pueblo? Ya que no han querido regresar, los destruyó, ¿no? ¿Dios iba a hacer eso? O tal vez el diablo, que copia todo lo que es de Dios, se puso en lugar de Dios para destruir al pueblo. Fijémonos, en este libro de Esther ni se nombra a Dios, ni se nombra a su enemigo, al diablo. Pero en cambio los dos actúan, uno a favor y otro en contra. Es paradójico, ¿eh? Y bueno, y eso sin duda alguna es una treta diabólica, querer destruir al pueblo. ¿Por qué? Bueno, es el pueblo que reconocía al Dios auténtico. Si me lo saco de la tierra, ya no van a creer en el Dios auténtico. Tendrán otros dioses falsos. Me van a adorar a mí. Son las tretas, la agudeza que tiene el diablo, ¿verdad? Vimos lo que hizo con el 13, que se lo apropió. Con el 11 hizo y hace exactamente lo mismo. Y aquí os voy a poner unas imágenes o unas ilustraciones, que a veces decir imágenes, dicen, no te hagas imagen. Han puesto imágenes, ¿no? Pues, digamos, unas ilustraciones. Fotografías, lo que queramos, sí. Bueno, hay aquí unos edificios singulares, y aquí hay unas fechas. 11 de septiembre del 2001, Nueva York. ¿Qué pasó? Ataque a las Torres Gemelas. Hace ya 20 años, ¿no? 20 añitos. 11 de marzo del 2004. Ataque allá en Atocha a un tren con explosivos en Madrid. 11 de marzo del 2011, Japón. ¿Qué sucedió en Japón? Terremoto y un tremendo tsunami que devastó toda la costa hasta kilómetros hacia adentro. Pero qué casualidad, todo eso sucede en un día 11. Y otros que me he dejado, que no he querido poner. Solo para demostrar que el 11 lo está tomando el diablo para hacer todos estos males en el mundo. Y sabemos cómo a partir del 11 de septiembre el mundo ha cambiado. Se han cortado ya las libertades, ¿verdad? Y no solo eso, sino que como se ha presentado en el ministerio, ¿qué ocurrió el 11 de septiembre del 2001? Comenzó el juicio sobre los vivos. Aunque muchos dicen, no, eso será en el 24, no, eso fue en el 15. No, lo hemos demostrado, ¿verdad?, cómo fue el 11 de septiembre del 2001, a 30 años del 2031. Versículo 14, dice, la copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Todas las provincias del reino iban a recibir copia de ese edicto de exterminio, y cada una en su respectiva lengua, a fin de que no quedase duda sobre él.
Aparentemente el pueblo judío estaba destinado a la destrucción total y parecería que no había solución para revocar esa pena y anularla. Parecía que el edicto ya estaba escrito, pues que ya no había solución. Todos iban a perecer. Veremos el capítulo 4, ¿verdad? Las lágrimas que tiene que derramar ese pueblo. ¿Atendería Dios a su pueblo que quiso permanecer en el país en vez de volver a su patria a su debido momento? ¿O por el contrario permitiría que padeciese dicho castigo? Lo veremos. Versículo 15, que es el último del capítulo. Dice, salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. ¿Cómo no? Los correos podían tardar incluso de 1 a 2 meses en llegar a todos los destinos, sin duda, de todo el reino, ¿verdad? Amán estaba impaciente y deseoso que estos así lo hicieran. Mientras la capital se consternó, hoy eran los judíos, otro día podrían ser otras razas u otras naciones. Hoy tocaba a los judíos, pero quién sabe, si a lo mejor otro día le toca a otro. El rey y Amán se sentaron a beber. Qué fácil era elaborar un decreto de exterminio y qué poca preocupación por parte de los dos, ¿no? Hemos determinado aquí exterminar a todo un pueblo, que serán miles, y venga, nos vamos a sentar a celebrarlo, ¿no? Es tremendo. Así sucederá cuando se decrete la destrucción del pueblo de Dios, los guardadores del sábado. Será fácil decretarlo, pero estarán impacientes para que llegue el día de su cumplimiento, para dejar de sufrir las plagas que, según ellos, es por culpa de los violadores del día dominical social. Sabemos, como Ellen White escribe, que antes de ejecutarse ese decreto en ese día, que será escogido, que muchos ya querrán matar a los hijos de Dios, pero ya el tiempo de gracia habrá terminado. Y dice que las espadas levantadas contra ellos serán como paja, no podrán quitarles la vida. Muchos ya el deseo de quitarlos de en medio para que cesen las plagas, querrán matarlos, pero esas armas que utilicen serán inútiles contra el pueblo de Dios. Y ahora vamos a ver qué nos dice Ellen White. Hay un par de citas respecto a este capítulo 3. En Profetas y Reyes, páginas 441-442. Dice ella, mediante el agajeo Amán, hombre sin escrúpulos que ejercía mucha autoridad en Medo-Persia, Satanás obró en ese tiempo para contrarrestar los propósitos de Dios. Amán albergaba acerba malicia contra Mardoqueo, judío que no le había hecho ningún caso, sino que se había negado simplemente a manifestarle reverencia, al punto de adorarle. Lo especifica claramente Ellen White. No conformándose con meter mano en solo Mardoqueo, Amán maquinó la destrucción de todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Esther 3:6. Engañado por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba la matanza de todos los judíos, pueblo esparcido y dividido entre todos los pueblos de todas las provincias del imperio medo-persa. Versículo 8. Se designó un día en el cual los judíos debían ser muertos y su propiedad confiscada. Poco comprendía al rey y los resultados abarcantes que habrían acompañado a la ejecución completa de este decreto. Satanás mismo, instigador oculto del plan, estaba procurando quitar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios verdadero. Fijémonos. Antes hablábamos, ¿verdad?, del escrito está. La importancia del escrito está en la Biblia, pero ¿y el escrito está en el espíritu de profecía? Cómo ella aclara mucho más, abre mucho más el abanico para poder entender mejor las situaciones de los pasajes que leemos, ¿verdad? Si en el capítulo 2 dijimos que el rey Asuero representaba a Cristo, la reina Esther representaba a la iglesia del último tiempo, es decir, a los 144.000, y el banquete representaba la cena del Cordero, después de su segunda venida, ¿a quién puede representar entonces Amán? ¿Puede tener alguna representación Amán? Sabiendo la relación que tiene la historia del libro de Esther con el tiempo del fin, o mejor dicho, el fin del tiempo, Amán solo puede representar a un poder opositor, al verdadero pueblo de Dios, porque él hace decretar al rey un edicto para destruir
no solo a un individuo, sino a todo un pueblo que guarda otras leyes distintas a las populares persas y adoran a otro Dios. Hoy, en el fin del tiempo de los 6.000 años, habrá una nación que decretará una ley dominical, porque ha sido influenciada por un poder religioso que la ha engañado, la ha cambiado y la ha conquistado. Por lo tanto, Amán podría representar perfectamente al mismo papado, que instigará dicha ley dominical, y a Estados Unidos, que representa a Persia, permitiendo que esa ley vea la luz en el mundo. Y finalmente se emita una ley de decreto de muerte para los que no siguen las órdenes populares y no adoran al poder religioso predominante, ni aceptan su falso día de descanso, que aparentemente es para el bien común social mundial. La ley del domingo, ¿verdad? Para el bien común mundial. Pero fijémonos, Romanos 8, 35 al 39, fijémonos lo que nos dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. El mismo Pablo decía, yo ya soy como oveja de matadero, sé que un día me llegará la hora por predicar el nombre de Cristo. Pero ¿quién nos va a apartar del camino correcto? ¿Tribulación, persecución, hambre? Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vamos a temer lo que nos puede hacer el hombre? Si ya nuestro cuerpo dice que ya está como oveja de matadero, ya estamos preparados como para eso. ¿Vamos a temer lo que nos puede hacer el hombre? Cuando hay todas esas promesas en la Biblia. ¿Nos quitarán la vida? Sí, sabemos que muchos serán mártires. ¿No dice Apocalipsis que no está completado el número de los que van a ser muertos? Aún no está completado, muchos van a ser mártires. Solo quedarán esos 144.000. Pero bueno, si vamos a ser muertos, vamos a temer. Vamos a decir, no, pues yo no quiero que me maten, yo pues me olvido de mi fe o me olvido de Dios. ¿Vamos a hacer eso? Todo eso no tiene que hacernos nada. Pero claro, ahora es fácil decirlo, ¿verdad? Pero para tener ese carácter firme, eso hay que trabajarlo. Eso requiere mucha oración, mucho estudio, mucha santificación. Y eso no se hace de un día para otro. Eso es una carrera del cristiano que tiene que cada día ir subiendo escalones, ¿verdad? Para que cuando llegue ese problema seamos fuertes, con la ayuda del Señor para afrontarlo. Bien, este es el fin del capítulo 3. En el capítulo 4 veremos la angustia de los judíos a través de ese decreto, ¿verdad? Y veremos la noble valentía de Esther al hacer algo que le podía costar la vida, antes de hora, porque el decreto estaba hecho. La muerte estaba ahí segura, ¿verdad? Pero Esther tiene que hacer algo que le puede quitar a ella primero la vida que a los demás. Pero lo hace por amor a su pueblo. Por lo tanto, vemos la relación que hay con esos libros antiguos, con hoy, toda. Por eso se dice que las cosas antiguas están escritas para nuestra enseñanza, ¿verdad? Y es así. Si me permitís, me he tomado la libertad dirán tal vez algunos, José, qué pesado es con estos libros. Pero bueno, quiero presentaros estos libros que personalmente escribí con la ayuda del Señor. Solución para la crisis mundial. Nos habla de esto que estamos hablando, de estos decretos de muerte, de toda esta persecución que vamos a padecer, de todos esos planes que está haciendo el Vaticano, etcétera, para llevar al mundo a sus pies en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo eso está en este libro. Y luego el segundo, que también es muy importante, la arqueología bíblica de Ron Wyatt y los antediluvianos, todos los descubrimientos. Si vemos en la portada, aquí se ve una especie de navío, eso es el arca sedimentada después de 4.500 años, ¿verdad? Aún está ahí, aún es un reclamo, aún es una prueba palpante
de que no existió, de que la Biblia tiene razón. Y bien, en ese libro pues se menciona todos los descubrimientos que Ron Wyatt, ese hombre de Dios, hizo. Y que muchos, lamentablemente, llamados adventistas, no quieren aceptar. Es triste. Este libro no es para tenerlo yo en mi casa, está bien tenerlo, pero estos dos libros es para hacer trabajo misionero, para hacer evangelización, para distribuirlos, para que las gentes conozcan. Ya sabemos cómo ahora el ministerio ha preparado el conflicto de los siglos, ¿verdad? En su versión antigua, ¿no? La original, por así decir, ¿no? Bueno, pues esto es, digamos, la solución para la crisis mundial, es un resumen de los últimos capítulos del conflicto de los siglos, pero claro, en 128 páginas, cosa que el conflicto tiene 700, ¿no? Claro, es más fácil leer primero esto para luego tomar un interés y ir luego al conflicto de los siglos, ¿no? Y de Ron Wyatt, bueno, leer un libro que tiene 70 y tantas páginas nos ayudará luego a ir a las conferencias y ver, pues, cómo nos querían engañar, ¿verdad? Con las cosas que la evolución presenta. Bueno, pues está ahí. También os he dejado aquí esta página en la cual podéis hacer los pedidos a mi correo, josepsanvicenç@hotmail.com, etc. Y también por Amazon. Los libros están en Amazon. Y Solución está en español y está en inglés. Y Arqueología Bíblica, pues también está en español. No sé si lo hemos subido en inglés, no recuerdo, creo que aún no, ¿verdad? Pero estará pronto en inglés, ¿no? ¿No? ¿O sí? ¿No te pasé los documentos? Ah, no, pues es fallo mío. Porque traducido está, ¿eh? John ya los tradujo hace no sé cuánto. ¿No te lo pasé? Pues convencido que te lo había pasado. Yo convencido y ella convencida de que no me los has dado. Bueno. Lo haremos. Y si me permitís, antes de finalizar, no sé cuánto tiempo llevo, una hora larga tal vez, quisiera leeros esta carta. Esta carta, bueno, no tiene nada que ver con lo que hemos presentado en el sermón, pero es una carta que sí que tiene que ver con lo que vivimos hoy, la pandemia. Es una carta que Ellen White escribió a un tal Stephen Haskell, que creo que fue presidente de la asociación, creo que fue escogido hasta 3 veces, si no recuerdo mal. Y aparte fue misionero, él estuvo en Australia y otros lugares. Esta carta fue del 13 de agosto de 1894. Ellen White escribió esta carta a Stephen Haskell, en la que habla sobre su profunda preocupación por las personas que morían a causa del virus, entonces, de la gripe. Hoy la gripe no mata a nadie, por así decir, por lo menos en nuestro mundo más sí, es más complicado. Yo recuerdo que hace años tuve la gripe y lo pasas mal, pero bueno, te rehaces, ¿no? Ahora, claro, sabemos que si una persona está delicada pues, de ciertas cosas, pues le puede afectar gravemente, ¿no? Pero en aquellas épocas la gripe era catastrófica, podían morir miles. Y ella dice así: en Nueva Gales del Sur hemos sido examinados y probados con la epidemia de la gripe. Casi todas las familias de la ciudad y pueblos rurales han sufrido y han sido afectadas. Algunos están ahora muy enfermos. Sus vidas penden de un hilo. Oramos por los enfermos y hacemos lo que podemos financieramente y luego esperamos el resultado. Cuando los pacientes están bajo el cuidado del médico, podemos hacer poco o nada de tratamiento, porque si el caso resulta desfavorable, podríamos ser acusados de quitarles la vida. Aquello de soluciones naturales, ¿verdad? Estaban atados de mano, no podían hacerlo. Un día de la semana pasada hubo 11 funerales. Aquellos que comen carne, dice, no se recuperan del ataque tan fácilmente como aquellos que no comen carne. Fijémonos la importancia de la dieta. Los niños no parecen sufrir tanto como los adultos y los ancianos. He sido severamente atacada, ella misma. He sido severamente atacada y no he podido asistir a las reuniones durante 4 semanas. 4 sábados sin poderse reunir con los hermanos. ¿Pero qué dice? Pero no me ha dado por quedarme en mi cama un día. He escrito cierto número de páginas casi todos los días, aunque he estado tosiendo y estornudando y sangrando incluso por la nariz. El hermano Rousseau ha estado enfermo
y desde hace algunas semanas. Y el hermano Colcord ha sido confinado en la cama. ¿A qué me vengo a referir con esto? Bueno, pues me vengo a referir que, ¿sabéis? Hay costumbre, a veces, yo lo he visto en toda la vida en la iglesia. Uno está enfermo. Mirad, hubo una ocasión en que unos hermanos que vivían en Olot tenían 2 niños pequeños, y los 2 estaban con rubeola. Y vinieron a la iglesia que estaba llena de niños. Hombre, hermano, ¿cómo te has atrevido a venir a la iglesia con rubeola para que se contagien todos los niños? Ah, no, que no pasa nada, que no sé qué. Bueno, es una negligencia, es una negligencia. Y por eso se decía que aquel que esté enfermo, por algún motivo, ya lo sé que cuesta el perderse un sábado con los hermanos, ya lo sé que cuesta, pero hoy en día, antaño no lo teníamos, pero hoy que tenemos internet, que podemos seguir la programación en nuestra casa, como dice Samuel, en la comodidad del hogar, ¿no? Si podemos hacer eso, ¿por qué ir a intentar contagiar a otros hermanos y que lo pasen mal? Bueno, yo sé que alguno aquí ya sabe de qué va, ¿no? Pero la verdad, se pasa mal. Y más, mirad, personalmente, yo cuando era joven fui a la mili y ahí cogí un resfriado de AUPA. Y, ¿sabes? Te daban una pastilla que era una especie de aspirina o no sé qué. Vale, con esto ya estás curado. Pues bueno, llegué a casa y, bueno, sí, parece que estoy bien. Me casé y al cabo de 2 o 3 meses me ahogaba. Venga a toser, me ahogaba. Total, una pleura, a causa de un resfriado mal curado. Me vino una pleura. ¿Qué pasa? Que a partir de entonces mis pulmones no son como los de una persona sana. Y cualquier cosa a mí me afecta mucho. Por eso yo decía, si veo a alguien aquí que viene constipado o viene enfermo, me voy, porque no quiero volver a pasar por eso. Porque, bueno, ya la edad influye. Yo antes cogía un resfriado y me duraba 3 días, como mucho una semana. Y apenas sin nada, ¿no? Pero ahora cojo un resfriado y llevo 2 semanas y aún estoy de aquella manera. Mi esposo la tendríais que ver cómo está, peor que yo. Pero bueno, me refiero a esto, ¿no? Que tengamos en cuenta estas cosas. Y no lo digo solo a los hermanos de la sala, yo sé que mucha gente está escuchando esto y yo sé que muchos por Facebook y tal, no, si estás enfermo tienes que ir a la iglesia igualmente. No vayas a la iglesia. Por respeto a los demás hermanos. Quédate en tu casa, toma tu celular, tu móvil, como queráis llamarle, y seguir el programa, pero no vayas a la iglesia para que otros pues también sufran lo mismo, ¿no? Bien, y no sé, termina esto. Mirad, es importante enfatizar que cuando recibió la carta, Elena White tenía 66 años, 3 más que yo. Bueno, yo estoy casi a punto de los 64. Y como tal, era una persona ¿de qué? De alto riesgo. Claro, si eso te pasa con 20 años, no pasa nada. Pero si te pasa a ciertas edades, el daño es peor. Su confianza en Dios y su estilo de vida la ayudaron a mantenerse en ese momento de crisis y a salir victoriosa. Por lo tanto, creo que es algo que tenemos que tener también en cuenta, ¿no? Con eso no quiero pues ni ofender a nadie ni recriminar a nadie, ¿no? Simplemente que lo tengamos en cuenta, porque es importante. Yo recuerdo cuando aquellos hermanos vinieron con los niños, oye, yo tenía mis niños pequeños que tenían 3 años, y dices, ostras, han estado sanos hasta ahora y ahora por esto igual me cogen la rubeola, ¿no? Y bueno, dices, hay que tener un tacto al respecto, ¿no? Muy bien, pues creo que no hay nada más. Que el Señor nos ayude, pues, para que nos preparemos hoy para lo que va a venir. Que no será fácil, porque cuando se dice que es una crisis cual nunca fue, no será fácil, Por lo tanto, que el Señor nos ayude para que hagamos preparativos personales. Recordemos que nadie salvará a nadie, La salvación es personal. Nadie salvará a nadie. Dependo de mí mismo con mi relación con Dios. Los demás pueden orientarme, pero nadie me salvará, ni la ley me salvará. Solo Cristo. Que el Señor nos ayude. Pues vamos a terminar y lo haremos con una oración. Señor y Padre, te agradecemos por esta hermosa mañana que nos has dado, por este hermoso día.
en el cual hemos podido estar nuevamente aquí adorándote. Gracias, Señor, por todo el programa de hoy. Y te agradecemos, Señor, porque tú sin duda alguna eres un Dios de amor, un Dios que nos has dejado tu palabra escrita, esa palabra que es para estos tiempos que estamos viviendo ahora, los tiempos finales de este mundo. Ayúdanos, Señor, para que tomemos pues el concepto de ello y que veamos que realmente lo que se nos viene encima, ya empezando por este COVID, que es ese ensayo, Señor, lo que se nos viene encima será tremendo. Ayúdanos, Señor, para que podamos estar fuertes en la fe, afianzados en tu mano, sabiendo que tú eres esa roca que nos puede sostener y nos puede ayudar a vencer. Señor, que tu paz quede ahora con cada uno de nosotros. Bendice los programas que luego vendrán, que hagamos tu voluntad en tu día santo, lo veneremos como es debido. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.